Raúl, el pasado domingo 19 de octubre, el ahora presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, ganó las elecciones en segunda vuelta con más del 54% de los votos, derrotando a Tuto Quiroga. ¿Cuáles fueron las claves de la victoria electoral, lo que le permitió a Rodrigo Paz ganar la mayoría? Efectivamente, creo que lo que logró el actual presidente electo Rodrigo Paz fue conectar más con sectores de clases medias y populares. Rodrigo Paz es una persona más de centro y por lo tanto pudo recoger también un voto que antes, en el pasado, había respaldado a candidatos del MAS. En cambio, Tuto, que se ubicó más a la derecha, le costaba más hacer eso y se quedó más encajonado, digamos, ahí, sin tener capacidad de entrar a otros sectores. Entonces yo creo que ahí fue la clave. Me parece que la clave del triunfo de Rodrigo fue tratar de ganar incluyendo a la antigua base social del MAS en vez de excluirla. En cambio, Tuto pretendió polarizar al país tratando de decir que esa base ya no tenía lugar. Entonces creo que ahí es una de las claves de la victoria de Rodrigo. La elección de Rodrigo Paz pone fin a 2 décadas de la hegemonía del movimiento al socialismo que lideró Evo Morales. Evo fue el primer presidente indígena de Bolivia en 2006, reelecto 2 veces, y luego otro gobierno de Luis Arce. ¿Qué legado le deja estos 20 años de gobierno del MAS a Bolivia y ahora al nuevo presidente? Yo creo que no todo es malo. Hay una incorporación de segmentos indígenas y populares, por lo menos desde el punto de vista simbólico. También la economía creció y eso redujo la pobreza, aunque no era, digamos, virtud del MAS, sino de que los productos que vendía Bolivia, sobre todo el gas, tenían altos precios internacionales. Empiezo por la parte positiva, que es esa. En la parte negativa también hay mucho. Un régimen que no ha sabido resolver los problemas económicos de la gente. No tenemos gasolina, no tenemos dólares en el país, corrupción desbocada, instituciones que se han destruido, sobre todo la justicia, autoritarismo. En fin, ese es el legado. Yo creo que ahora la derrota del MAS se debe también a eso. Todo lo positivo como que quedó un poco atrás y lo negativo, que es mucho más actual y mucho más presente, es lo que ha hecho que se acabe este ciclo de 2 décadas, una toma de la justicia, persecución a los opositores, en fin, todo eso marca, creo, también lo que nos deja el MAS. Mencionaba la crisis económica actual de los combustibles y otros factores que tiene que enfrentar a lo inmediato el gobierno de Rodrigo Paz. Él ha planteado como propuesta algo que llaman un capitalismo para todos y terminar con el gobierno tranca. ¿Qué significan estas dos propuestas? En Bolivia el 80% o más de la población es informal, sobre todo pequeños cuentapropistas, emprendedores pequeños, comerciantes, transportistas. Lo que él quisiera es de alguna manera incorporarlos mejor a la economía, que sean más productivos y que de alguna manera terminen formalizándose o por lo menos una parte de ellos. Eso es lo que él llama el capitalismo popular. O el capitalismo para todos. Y el tema del Estado tranca del que tanto habla es que en Bolivia tenemos tal vez el peor Estado en cuanto a la tramitología, una burocracia ineficiente. En los rankings internacionales, Bolivia, desde ese punto de vista, siempre está en los últimos lugares y él quiere modernizar eso, utilizar la tecnología, hacer que se reduzcan los trámites, el pago de impuestos, reducir los impuestos, reducir el IVA, en fin, liberalizar la economía y tratar de que todas esas fuerzas, ojalá de una manera más virtuosa, ayuden al crecimiento general de la economía. Dijiste hace un momento que Rodrigo Paz era un líder político de centro. Él llega a la presidencia a través del Partido Demócrata Cristiano, que entiendo que es un partido, más bien un partido taxi. ¿Qué tipo de liderazgo representa Rodrigo Paz? ¿Centro izquierda, centro derecha? ¿Y qué cambio político simboliza o representa para Bolivia? Para Bolivia significa el fin de 2 décadas del MAS. En primer lugar, yo creo que eso es importante. Él ha sido un senador saliente, está terminando su gestión, obviamente termina y empieza como presidente, un senador opositor a Evo Morales, llegó como senador
por Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa, que también compitió contra Evo Morales y luego contra Luis Arce. El PDC, el Partido Demócrata Cristiano en Bolivia, solo es una personería jurídica, no tiene realmente una base ideológica, es simplemente un mecanismo, una vía, un paraguas legal para que los candidatos puedan llegar a competir. O sea que el Partido Demócrata Cristiano, a diferencia de otros países, realmente en Bolivia no tiene mucho sentido. También es muy raro que Tuto Quiroga, un candidato de derecha liberal, competía por el FRI, Frente Revolucionario de Izquierda, porque también hay que usar una sigla, hay que usar una personería jurídica y se utilizaba esa, no tiene mucho que ver con la ideología de los candidatos, pero lo que representa es eso, un cambio en el ciclo político y electoral, un cambio hacia políticas más liberales en la economía, y además un esfuerzo, un intento, y así lo ha dicho él, de que el Estado de Derecho se recupere en el país, que se acabe la persecución política, que la justicia nuevamente recupere su independencia, en fin. O sea que realmente es un cambio grande, es un cambio hacia una posición liberal, pero más bien centrista, no al estilo de Milei, por ejemplo, no al estilo de Bukele, en fin, sino más bien, yo llamaría, si hubiera que ponerle una etiqueta, la llamaría como de centro derecha. Esta semana Paz anunció que no invitará a su toma de posesión el 8 de noviembre a los gobernantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela porque no son democráticos, y al mismo tiempo la Alianza Bolivariana expulsó a Bolivia calificando a Paz de proimperialista. ¿Cuáles son los alcances para Bolivia de esta ruptura política? Es una demostración importante de que Bolivia va a cambiar también en sus relaciones internacionales, se va a alinear con fuerzas democráticas de la región, pues ya no es parte del ALBA. Yo creo que es una cosa muy buena para tu currículum cuando el ALBA te expulsa, ¿no? Yo creo que ahí Rodrigo Paz ha mejorado su prestigio internacional con esta expulsión. Aparte del cambio interno en el país, también cambia la posición internacional de Bolivia. Como digo, ya está fuera de eso que se llama socialismo del siglo XXI, que durante 20 años estuvo muy presente en las relaciones internacionales bolivianas y Bolivia era parte de eso. El actual presidente saliente, Luis Arce, ha lamentado que Rodrigo Paz se convierta en no sé si ha usado la palabra vasallo, no sé qué, de Estados Unidos, con toda esa retórica que ya conocemos. Así que también es un cambio desde el punto de vista internacional en la región. Hay un país menos en esa columna de los países no democráticos y un país y uno más en la columna de los países democráticos. ¿Y cómo se sitúa Rodrigo Paz frente a la administración Trump? Porque, bueno, la administración Trump también está desmontando principios democráticos en los Estados Unidos e influenciando a gobiernos autoritarios en otros países. Exactamente. Yo creo que ahí va a haber una relación difícil, complicada, porque Rodrigo Paz no está cerca de esas ideas. Como digo, no está cerca, por ejemplo, de ideas como las de Bukele ni de Milei, que son otros aliados de Trump. Yo creo que ahí va a haber una dificultad para Rodrigo, porque Estados Unidos es sin duda un factor tan importante de poder, sobre todo en una situación de crisis económica como la que vivimos actualmente en el país. Evo Morales y Luis Arce pudieron evitarla porque el país estaba en bonanza, pero ahora no es el caso. Sin embargo, han habido señales importantes. Ha conversado telefónicamente con Marco Rubio. Parece que ha sido una conversación amigable, amistosa, donde han habido demostración o una oferta de Estados Unidos de apoyar a Bolivia en lo que pueda necesitar. En fin, creo que por el momento está bien, pero vislumbro que podrían haber dificultades en el futuro porque Rodrigo Paz no coincide con esa manera de gobernar de Estados Unidos actualmente, de Trump. Creo que está en una posición distinta, pero por el momento ha dado señales de querer tener una buena relación y esa conversación con Marco Rubio creo que ha sido importante y una demostración de eso. Uno de los primeros desafíos que enfrentará Paz como presidente en sus primeras semanas y meses es lidiar con la fuerza y las demandas de los movimientos sociales en las calles, de los sindicatos, y por el otro lado del poder político de Evo Morales en las zonas cocaleras. ¿Es gobernable Bolivia en esta crisis económica
y las decisiones que le va a tocar adoptar al nuevo presidente? Sin duda va a ser difícil. Hay que tomar medidas dolorosas, que son dos. Uno, devaluar el dólar oficialmente. Está devaluado en la calle, pero no es oficial esa devaluación. Y segundo, subir el precio de los combustibles, tal vez al doble de precio actual o tal vez al triple. Ya se imagina en cualquier país que suceda eso es un problema, pero la gente creo que de alguna manera lo entiende. Cuando vamos a tratar de cargar gasolina o diésel en los surtidores, pues no hay. Para los transportistas, para el productor agrícola que necesita diésel, para la minería, en fin, es realmente un problema muy grande. Los transportistas a veces pasan no solamente horas, sino a veces días en su camión o en su bus, duermen ahí, realmente una situación muy terrible y creo que la gente, esas personas entienden que tiene que subir de precio, lo cual no quiere decir que no hayan protestas. Seguramente van a haber, Bolivia es un país también proclive a la inestabilidad, seguro que van a haber problemas, pero creo que el gobierno puede pasar. Y si pasa al principio, ese primer momento, esa primera fase que va a ser difícil, porque creo que las medidas, estas que estoy mencionando, van a ser inmediatamente al inicio de la gestión. Si pasa esa fase, creo que ya podrá mirar con relativa calma el resto de la gestión. El principio va a ser difícil y ahí el gobierno tendrá que dar muchas muestras de transparencia, explicar, informar por qué se están tomando esas medidas, pero también es verdad que ambos candidatos, Tuto y Rodrigo, ya anunciaron que lo van a hacer. No es que es una sorpresa, no es que lo han mantenido oculto, ya han dicho que lo van a hacer y así ha ganado las elecciones. No quiere decir que no hayan protestas y va a haber, y personas como Evo Morales van a intentar en ese momento también azuzar el problema, alentar el problema. Pero tengo la esperanza, soy optimista de que es posible que sea una fase corta y que luego el gobierno pueda seguir adelante. ¿Hay condiciones para gobernabilidad de un proyecto nacional en Bolivia? Esta semana se reunió Rodrigo Paz con el sector empresarial. No sé si también está conversando pues con los movimientos sociales y con los grupos que lideran estas protestas. Hasta ahora lo ha hecho con los empresarios. Los empresarios desconfiaban de que si Rodrigo, cuál era la posición de Rodrigo. Durante la campaña para la segunda vuelta, Tuto Quiroga hizo una campaña que no resultó porque no tenía base, diciendo votar por Rodrigo es votar por Evo, cosa que no era verdad, pero bueno, así es la política. Se ha demostrado ahora que no era verdad con todas las decisiones que ha tomado Rodrigo Paz después de la elección. Entonces había dudas del sector empresarial. ¿Rodrigo realmente es un cambio o es lo mismo que antes o es un sucesor de Evo o Evo es quien lo domina, quien lo manipula, que es lo que la campaña de Tuto decía? Ahora los empresarios están mucho más optimistas. Ha habido esta reunión que ha sido muy favorable, con resultados importantes. Ahora le toca al presidente, no lo ha hecho todavía él, reunirse con ese otro sector de la sociedad, que son los movimientos sociales, etcétera. Tiene previsto hacerlo. Seguramente va a ser una reunión mucho menos amistosa que la que ha tenido con los empresarios, pero tiene que hacerlo. Él no es una persona que esté en todo caso en contra del sector y el movimiento popular, más bien tiene una buena sintonía con ese sector, y también su candidato y vicepresidente electo, Edman Lara, también. Entonces, yo espero que también esa reunión pueda ser favorable y que pueda realizarse. Está prevista para los próximos días.